Estamos. Hola, hola, buenas tardes, amigos, buenas noches ya, amigos y amigas. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Sebastián Izquierdo. Estoy con Johannes Kaiser, como vamos a empezar a hacerlo ya prácticamente todas las semanas, si es posible, para hablar de la semana noticiosa internacional y las cosas que pasan a nivel político en el mundo occidental y también en Oriente, si es que hay algo relevante. Así que quería partir al tiro dándole la palabra a Johannes, que nos cuente un poco cuáles son las cosas que le parecen más relevantes para que empecemos a discutirlas. Buenas noches. Bueno, lo más relevante de todas maneras es el anuncio de Donald Trump de bajar los impuestos a las empresas en Estados Unidos, porque eso va a afectar a toda la economía mundial. O sea, nosotros nos tenemos que empezar a abrigar un poquitito, porque si ese anuncio realmente lo traduce en una política de Estado, los Estados Unidos nos vamos a quedar sin plata en Chile. Las grandes masas de plata, de capital, se van a ir de vuelta a los Estados Unidos. Eso podría complicarnos la situación económica también en Chile, por un lado. Por otro lado, van a haber más demanda por los productos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo en todo caso creo que empresas que lleguen a considerar invertir en Chile, donde tenemos una tasa de impuestos a las empresas del 35%, se van a pensar dos veces a la hora de decidir si realmente invierten en Chile o se van a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves Claramente. tú? O sea, yo digo, mira, si el mundo podía tener las tasas de impuestos a las empresas que tenía, era porque Estados Unidos tenía una tasa muy alta y por lo tanto, por eso Suecia podía tener el 22, Chile podía tener ahora el 25, creo, el 26, Más tenemos. etcétera. No, 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 creo que estamos en el 25, 26, pero filo, el punto es que los países, de Argentina tiene como 30, no sé, todos los países podían sostener esa tasa de impuesto a la empresa porque Estados Unidos tenía más o tenía una alta tasa. Estados Unidos al final tiene la máquina que imprime los dólares y eso pesa mucho en un mundo donde todo funciona con dólares. Por lo tanto, donde más conviene estar es en Estados Unidos. El problema, esto es muy alto, pero si Trump los baja, va a obligar a todo el resto del mundo a bajar los impuestos, básicamente. Eso es lo que yo creo. Yo creo que el país que no empiece a... Si Trump baja los impuestos, el país que no baje los impuestos cagó. Va a ser una reacción en cadena obligatoria, yo creo. Bueno, y eso tiene naturalmente también un problema serio para muchos países que están complicados, bueno, a la hora de pagar su deuda. Porque si bajan los impuestos, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar los intereses? La gran mayoría de los países están peleando para tratar de mantener el financiamiento de los intereses de sus deudas externas. Así que yo veo que eso para los Estados Unidos va a ser un tremendo boom. En general, con eso va a forzar al mundo, así como tú dices, bueno, a bajar los impuestos y eso va a ser bueno para la economía mundial en general. Pero vamos a tener ahí una crisis financiera importante, yo creo, una crisis de deuda. Es que los estados no han querido renunciar al sobregasto. ¿No? Tenemos un sobregasto que los estados no han querido renunciar. Otra cosa es que el mundo entero se monte en la curva del Laffer y entremos en un estado de prosperidad. Pero yo lo veo difícil. Yo creo que al final, en el corto plazo, los gobiernos van a tener que recortar profundamente el gasto y sobre todo el gasto político y el gasto social, que es el que más gasta. O sea, lo veíamos hoy día, esta semana discutía con los estudiantes de que el gasto político en educación gasta más que el gasto social en educación. Pero igual, aún así, el gasto social también es altísimo. Hay que disminuir ambos y los países de todos los márgenes, o sea, de todos los rangos de ingresos van a tener que disminuirlo, no queda otra. Yo creo, o sea, o si no, vamos a estar todo el mundo entero en default. Bueno, es que no se ganan elecciones, ¿no? Cuando tú les reduces, ¿no?, los beneficios y los regalitos y los dulcecitos a los votantes, Claro. ¿no? Porque la gente, bueno, yo me acuerdo cuando mi viejo fue candidato a diputado, no sacó mala votación al resto, pero le preguntaba a la gente, oiga, ¿y usted qué me va a dar? Y esa es una forma de ver la política generalizada, no solamente en Chile, sino que también la tienes en Alemania o en Austria. Mucha gente que dice, a ver, bueno, yo voy a votar por el que me dé más. Y esa, weón, ¿cómo la financia en el largo plazo? Porque resulta, weón, de que las expectativas de la gente siempre son más grandes que las posibilidades del Estado y de la economía. Siempre van a querer más de lo que les puedes ofrecer, ¿no? Claramente, o sea, a ver, Así que, yo me acuerdo, te voy a contar una pequeña anécdota. Hace como 7 años yo estaba trabajando en construcción, me acuerdo en esa época, y
me decía, ¿tú qué estás haciendo acá? Que estás cargando sacos y tú eres súper cabezón. Me decía, tú sabías hartas cosas y manejás hartos temas. Y digo, bueno, pero es que a mí no me gusta la universidad, no quise ir nunca a la universidad ni quiero ir nunca a la universidad, pero sí quiero dedicarme a la política. Y me dijo, ¿y qué es lo que le vaya a dar a la gente? Y yo le dije, bueno, yo no le voy a dar cosas, pues le voy a tratar de dar paz y prosperidad y tranquilidad y seguridad. Ah, no, me dijo, entonces nadie va a votar por ti, pues, nadie va a votar por ti porque no le vaya a regalar nada a la gente. Nadie. Oye, mira, en esa elección, que fue el Distrito 52 Villarrica, un candidato que no voy a nombrar, le regalaba refrigeradores a los votantes. ¿De dónde sacaba la plata? No tengo idea. Pero tiene que haber regalado 10.000 refrigeradores. O sea, bueno, era una cosa impresionante. En todo Chile tienes el mismo fenómeno. ¿Cómo puede ser que una elección, bueno, pero volviendo al tema, en todo caso, con Chilito no se va a poder dar el lujo de mantener los impuestos altos, van a reducirse, ya ¿cuántas empresas perdimos? ¿30.000 decían? Claro, o sea, 30.000 pymes que se yo sabía que la disminución de la inversión externa había sido brutal. No tengo las cifras, pero había sido muy brutal. Bueno, es la peor disminución desde Allende, Claro, ¿no? Y eso significa que la gente está sin empleo, y la gente sin empleo quiere que le den, bueno, es un círculo vicioso terrible. Y los gringos, bueno, si realmente hacen lo que está proponiendo Trump, van a tener, bueno, ellos son dueños de su propia deuda, así que pueden hacer lo que quieran en esa materia. Pero, pero para nosotros va a ser un tremendo vascazo. Nos va a despertar de nuestra somnolencia y de nuestra comodidad. Nosotros creemos que somos un país desarrollado, ¿no? Nos van a pegar un tremendo apretón en esa materia. Y ese apretón lo va a tener que pagar el próximo gobierno. Para variar, va a ser un gobierno de derecha, bueno, con movilizaciones sociales y teniendo que apretar el cinturón. Siempre pagamos por las habas que se comió el burro. claro, a ver, yo creo que la gente igual se da cuenta de eso. O sea, yo lo que he visto en la calle, lo que he visto hablando con gente común y corriente, es que la gente se da cuenta de que hay un problema de sobregasto, que hay un problema de sobreoferta de cosas gratis que no se está cumpliendo y que además está destruyendo la economía. La gente no maneja los conocimientos tan profundos y tan complejos, pero dice, esta señora me subió los impuestos, los empresarios dejaron de invertir, ahora hay menos plata y se supone que eso iba a ser a cambio de cosas gratis y todavía no tengo ninguna cosa gratis. Y eso Bueno, yo es que creo que... nunca dijimos para quién iban a hacer las cosas gratis, en primer lugar. ¿Ya? O sea, esa weá de las cosas gratis siempre es una cosa re interesante. Pues nos dicen, oye, aquí, fulano, sultano, siempre es una cosa media diluida, que nadie dice para dónde va a ir esa plata efectivamente. Y por otro lado, bueno, ¿qué le vaya a hacer, güey? Si así es la gente. La gente quiere que le den. Y los políticos quieren que los pongan donde hay. Y mientras hay, bueno, están todos felices y cuando no hay, bueno, pues reclaman. En todo caso, el chilito no se me acuerda del grupo de seguir haciendo. Y en Alemania tampoco. En Europa, bueno, esta weá va a ser una cosa seria para los sistemas de seguridad social europeos. ¿No? Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la cosa. Yo personalmente creo, eso sí, que los gringos le van a poner cuantas trabas puedan a Trump en ese momento. Claro, porque se salió que habían muchos republicanos que estaban preocupados con el tema de que si bajaban los impuestos, cómo iban a pagar la deuda, porque el gasto no había bajado. Y Trump tampoco ha propuesto muchas cosas para bajar el gasto que digamos. Claro, eso es un punto. El otro punto es el siguiente. Eh, si tú te das cuenta, tendría que entrar a reconsiderar o reordenar, bueno, toda la deuda de los Estados Unidos. Eso significa que entraría a hacer un default parcial, a irse a una bancarrota parcial de los Estados Unidos. Para eso, ¿saben qué más, señores? A los buenos que tienen títulos de deuda, no les vamos a pagar. ¿Sí? Al fin y al cabo, es el único camino que tienen los Estados Unidos para salir del hoyo. Y Trump es un campeón mundial en declarar quiebra de sus empresas que no funcionaban. Así que yo ahí veo la hueá, bueno. Es complicado, man. Podría. Ahora, lo tienen bien mansito. Así que
Vamos a ver, bueno, si es capaz de hacer lo que ha propuesto o no. Hasta el momento no se ha pegado unas recogidas terribles en lo que ha sido su programa de gobierno. No ha apretado mucho a la élite corporativista, ¿no?, a la cual había descrito con razón como el enemigo de la libertad del pueblo americano. Pero tú te referís más que nada con el tema del Obamacare, ¿cierto? ¿Mm? ¿Con el tema de qué? Del Obamacare. Bueno, el Obamacare, pero no solamente eso, también la política internacional, la política intervencionista, las relaciones con Rusia, la política con la NATO, o sea, con la OTAN, el gasto de defensa, porque en Estados Unidos tú no tenés un problema de gasto, o sea, no tenés un problema de recursos, lo que tenés un problema es de cómo se utiliza el gasto. Allá en los años, ¿cuándo? El año 1985, una comisión del Senado de los Estados Unidos descubrió que el gobierno de los Estados Unidos estaba comprando desatornilladores comunes y silvestres por $5.000 el desatornillador. Claro. Entonces los Estados Unidos tienen un tremendo gasto militar, pero que no se traduce realmente en que tengan potencia militar en este momento. Su armamento no es tanto más superior que el de los rusos en este momento. ¿Tú decís? No, ni cagando, están cagados. Los rusos desarrollaron un sistema de radar pasivo. Eso significa que lo que hacen ya no es mandar ondas de radio, sino que como el éter, de todas maneras, está lleno de ondas de radio, de televisión, etc., buscan dónde está el hoyo. Es un sistema pasivo. Y con esa hueá lanzan sus misiles antiaéreos, que son de la última generación de los SS antiaéreos rusos. Oye, bueno, y cagaron los aviones Stealth, cagaron los sistemas anti-radar, los sistemas antimisiles antiaéreos de los gringos. Peor aún, en materia de guerra electrónica, los rusos se pegaron un salto tan grande que son capaces de crear una especie de burbuja electrónica. Los gringos ya no pueden mirar dentro de esa burbuja. El jefe del Estado Mayor de la OTAN, un weón que se llama Strangelove, no puedo, tiene el nombre weón de malo, weón de película de James Bond. Ese weón dijo weón, que los rusos los habían superado por una generación en materia de guerra electrónica. Es un tremendo salto, weón, pues, si tú consideras de que todos los sistemas de armamento hoy en día dependen de la electrónica para funcionar, weón, efectivamente. Hay un destructor de los estados. Los gringos se gastaron toda la plata en el F-35. Miles de millones en un avión que vuela peor y tiene menor rendimiento que el F-16 que tenemos en Chile. Y que no sirve para nada. Los gringos tienen estas fragatas Aegis, se llaman las fragatas Aegis, que son antiaéreas, misilísticas, etc. Mandaron una a Ucrania para hacerle presión a los rusos, al Mar Negro lo mandaron. Y los rusos, con 2 aviones desarmados, pero armados solamente con sistemas electrónicos, sobrevolaron a esta fragata en misiones de ataque y desarmaron, o sea, la electrónica del enemigo, de un momento al otro dejó de funcionar. Completamente. Los buenos volvieron a Rumania, al puerto de Rumania donde estaban estacionados. Un tercio de la tripulación dio la baja, porque dijeron que así no podían. Cagados de susto. Así que yo, en esa materia, el gasto militar americano es un gasto que no se traduce en poder militar en este momento. Es que los rusos parecen como una película de invasión alienígena. ¿Cómo? Como en las películas, el típico en las películas es cuando los alienígenas invaden, como que tienen sistemas como electrónicos que desactivan completamente la comunicación y desactivan completamente los mecanismos y hasta los autos se echan a perder porque no tienen cómo echar a andar la batería, porque esto como que es típico de las películas de aliens, de OVNI. Es un tipo de impulso electromagnético, se llama EMP.
Sí, sí, electromagnetic pulse. Y sí, con eso son capaces de cegar incluso la infraestructura electrónica americana que se supone que está protegida contra ese tipo de impacto. Y eso a los gringos les va a durar unos 10, 15 años hasta que hayan recuperado, ¿no?, ese déficit tecnológico, que es tremendo, pues, ¿no? Si no es cualquier cosa. Y eso lo han logrado los rusos teniendo un 10% del presupuesto militar americano, ¿no? Sé que lo que te dice eso, bueno, es que en Estados Unidos se están muy mal invirtiendo los recursos. El sistema en defensa puede ser que apriete ahí, pero tampoco creo, bueno, porque la única razón por la cual le han dado paz en los últimos meses, en los últimos días, es porque se ha acoplado mucho a lo que ha sido el establishment, el, el sistema corporativista, militarista de Estados Unidos. Ya no es el Trump de la campaña. Eso no ha cambiado. Está completamente entregado al complejo militar industrial. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que se dijo, bueno, que iba a tener que hacer la paz con alguna parte, donde el establishment si quería lograr alguna cosa en otra parte. Pero yo creo que simplemente capituló, que ya no tiene la potencia para hacer, bueno, reformas realmente relevantes. No va a ser un presidente que va a entrar en la historia con un poco de suerte, va a entrar, bueno, no habiendo hecho daño, o más daño del que ya se hace. Pero no va a ser no va a ser, bueno, el cumplimiento de la gran esperanza reformista que tenían los libertarios y que tenían los conservadores en Estados Unidos. Ahí, bueno, para eso habría tenido que conservar, bueno, a mucha gente que ha salido del gobierno, y habría tenido que echar a mucha gente que está en el gobierno en este momento. Así que, bueno, en todo caso, si hace lo de los impuestos, cagamos. Si hace lo de los impuestos, el déficit fiscal en Chile se va a disparar, bueno, no al 4 o 5% que tenemos ahora, sino que al 10 o 15. Ya. Solo para impedir las recesiones. Y hay que tener una cosa clara: la deuda que nosotros hagamos la vamos a hacer con los gringos. Y cuando uno está endeudado, el que manda es el que tiene en su poder la deuda. Claro. Esto acreedor. Y eso es algo que la izquierda debería entender de una vez por todas, que hacer deuda te transforma en esclavo del imperio. Y de los banqueros. Bueno, son tan anticapitalistas, les encanta ser esclavos de los banqueros. Son los que siempre proponen hacer deuda, como decía los de Podemos en España, que tenían un programa súper contradictorio, porque decían, vamos a auditar la deuda y no vamos a pagar la deuda, y después de que no paguemos la deuda y auditemos la deuda pública, entonces vamos a crear un déficit infinito que se va a autosustentar con deuda infinita. Bueno, si lo más interesante es que los buenos creen que la gente que presta plata es hueona. No, Entonces no. El economista de Podemos decía que se podía y explicaba unos modelos matemáticos en los que él decía que podía tener deuda infinita después de haber rechazado pagar la deuda anterior. Imagínate, bueno, si vaya a Ripley y intentas ese modelito, ¿ya? O sea, por favor, weón, que lo intenten en chico antes de dejar la caga en grande. A ver cuánto tiempo se demora Ripley en encerrarte la tarjeta, weón, mandarte, weón, a los pacos a la casa, weón, a que retiren de nuevo los productos que te vendieron, etcétera, hasta que estén en DICOM. Claro. DICOM internacional en este caso, como están los argentinos, como están Zimbabue, como está pronto los españoles, gracias a Podemos, a no Podemos. ¿No? Gente rara, weón. Gente rara, man. Bueno, son gente que vive de su fe. Claro, es como una religión. Entonces tenemos 20, alcanza solo para comprar 20. Y te dicen, no, con 20 podemos comprar 50. Bueno, es que no hay weón más cristiano. ¿Puedes comprar 20? No, voy a comprar 50. Mira, si no hay un weón más cristiano que el comunista.
Pues esos weones siguen creyendo que en la historia, weón, de que con 3 panes y 3 pescados podéis alimentar a todos gratis. Oye, me decían que Marine Le Pen tenía opciones, que estaba marcando bien en las encuestas. 43% con de apoyo en este momento. Y eso sin contar con un candidato más chico que sacó 5% y que acaba de adosarle su apoyo. Así que podría estar en el 46, 47, y todavía falta tiempo para la segunda vuelta. Macron se ha pegado unos cagazos más o menos serios, ¿no?, en cuanto a declaraciones. Dijo que Francia no tenía cultura propia. Este huevón de Macron dijo efectivamente que Francia, estamos hablando del país de Alejandro Dumas, de la Catedral de Notre Dame, del Louvre, que Francia no tiene cultura propia, que era un país hecho solo por inmigrantes. ¿What? No te estoy hueveando, no te estoy tomando el pelo. Y esa weá la tiró en televisión. Bueno, hice un puntito. Oye, es cuático, te quería tocar ese tema a nivel un poco más teórico. Es cuático como la gente cree que toda persona que viene de otro país es inmigrante. Entonces a mí me dicen, tú eres descendiente de inmigrantes porque no eres mapuche. Y yo le digo, no, yo soy descendiente de conquistadores y colonos, no de inmigrantes. Mis antepasados son conquistadores y colonos. Ninguno es inmigrante, ninguno vino a buscar trabajo con su familia. No. Unos vinieron a conquistar, a cortarle la cabeza a los que vivían acá y quedarse con su tierra. Y los segundos, los colonos, vinieron porque el gobierno les dijo, oye, tenemos unas tierras que nadie trabaja, están ahí tiradas, vengan, se las regalamos si es que hacen algo útil con ellas. Así que ninguno de los dos es inmigrante. Pero la gente, todos son inmigrantes. Lo veía en un debate de la Ann Coulter el otro día que le decía, a un tipo le decía, no, yo no desciendo de inmigrantes. Los norteamericanos no somos un país de inmigrantes, somos un país de peregrinos. El Flower se llamaba, ¿no? Estoy casi seguro sí. que era bueno, ¿sí? Pero llegaron peregrinos, llegaron personas que escapaban de la represión religiosa de Inglaterra, no eran inmigrantes, no venían a buscar trabajo y una mejor vida, ¿no? Llegaban a un lugar donde había mucho terreno, donde no vivía nadie, porque había espacios donde obviamente vivían los indígenas, pero había espacios donde no vivía nadie, porque los indígenas tenían una densidad poblacional muy baja, y venían a poder ejercer sus derechos a un credo libre en un espacio. Esos no son. Entonces, aparte, aguántate, el Macron, dentro de su poco conocimiento de conceptos de la sociología, de la antropología, probablemente está diciendo que tal vez los francos, los bárbaros, los godos y los francos, que son los que invaden Francia, y expulsan a romanos y oprimen a los galos, eso serían inmigrantes, porque la gente, porque el discurso progre inventa palabras nuevas para cada weá, tiene 200 géneros, pero no es capaz de diferenciar a un inmigrante de un colono, de un invasor, de un conquistador. No, todos son inmigrantes, pero tienes 200 géneros. Este es el nuevo binario, no sé qué, oye, ya, pero si tenéis 200 géneros, por lo menos aprende a diferenciar los tipos de movimientos de población en la historia humana. Hay movimientos conquistadores, movimientos de invasiones, movimientos de colonización, y hay movimientos de migración, no son todos migraciones. Sí que tú, pero te digo, o sea, a mí me vuela la cabeza que puedan tener tanta categoría para cosas tan inútiles y para una cuestión tan básica como definir los movimientos de los seres humanos, lo reduzcan todo a una simple categoría. Igual como en política, existen 200 géneros, pero todos los que no piensan como yo son automáticamente nazis o fascistas. Y no tenéis otra palabra. Si tenéis 200 géneros, ¿por qué no tenéis 200 o 300 tipos de opositores? Que es lo que en realidad hay. Es que no les gusta la lógica. La lógica, bueno, es mala, porque la lógica... Mira, existe una cita de Lenin, ¿ya? Lenin dijo en su momento que si la realidad no compatibilizaba con la teoría, tanto peor para la realidad. Y la lógica no es nada más que la capacidad, man, para describir la realidad de manera acuciosa. Y no les gusta eso, no les gusta, bueno, porque son creyentes, son hueones, son gente de fe, tienen sus sacerdotes, bueno, tienen sus iglesias, que se llaman, bueno, no sé cómo se llaman, y los buenos creen.
Entonces cuando tú llegas ahí y le decías a uno de estos tipos de que la Tierra es redonda y no plana, en materia económica, se te enojan y te dicen que eres hereje. Cuando les dices, bueno, de que eso de llegar al cielo, bueno, y tener 70 vírgenes y toda la weá es más o menos rara y que probablemente no sea así, se te enojan y se creen discriminados, ¿no? Y creen, bueno, de que tú le estás quitando algo. No, no, si no no le estás quitando nada, le estás diciendo simplemente cómo las cosas son. La naturaleza no tiene una... La naturaleza económica del ser humano y la naturaleza de este planeta no tiene opinión política. Es. Eso es todo. Estos weones quieren otro mundo. Pero no podéis hacer otro mundo con la misma gente. Por eso mataron 100 millones de personas, por lo demás. Y siguen sin cansarse de querer el otro mundo que sería más perfecto. Y bueno, y que vaya a ser, bueno, en Europa estamos ahora, bueno, justo en eso. Están tratando, bueno, de transformar a los pueblos europeos porque los pueblos europeos son extremadamente explotadores, bueno, y la riqueza europea, bueno, se ha hecho gracias a la explotación del tercer mundo. ¿Cuántas colonias tiene Suiza? ¿Cuántas colonias tiene Islandia? ¿A cuántos negros, bueno, vendieron los alemanes? Nadie, pues. ¿Cuánta riqueza tenía Alemania, bueno, en comparación con Sudán el año 45? Los negros eran infinitamente más ricos, bueno, que los alemanes, bueno, el año 45, bueno, están completamente hechos mierda. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, bueno, que son tan incapaces de reconocer las cosas como son? El ser humano es egoísta y es altruista, ambas dos. No lo podéis obligar a ser todo el tiempo altruista. Y por eso no podéis tener un sistema socialista y comunista. El ser humano es honesto y a veces deshonesto. En sociedades más civilizadas es más honesto que deshonesto. Y en otras sociedades como la nuestra somos más deshonestos que honestos, ¿no? Y sobre esa base no podéis construir un Estado. No le podéis dar mucho poder al Estado. Bueno, ¿qué va a decirle? Es como es. Macron en todo caso va a pagar un precio muy alto por esos dichos. Y ¿te acuerdas de la última vez hablamos de que la izquierda probablemente de Mélenchon se iba a pasar, bueno, directamente a la derecha de Le Pen? Bueno, ese es un fenómeno que se está dando. Un buen porcentaje de los votantes, bueno, de Mélenchon, que es el Chávez, bueno, francés, se están pasando con Le Pen. Aguántate un segundo, tengo un llamado. ¿Puedes asumir tú? Voy. Estaba enrollando un cigarro. Miren, pasa que algunas veces discutiendo con esta gente, recuperando eso de que son religiosos, te dicen que el sistema capitalista impone las desigualdades. Y tú preguntas, ¿pero cómo las impone? ¿De qué manera el sistema capitalista impone las desigualdades? Entonces, es que las permite. Y es que no tienen ninguna intención en observar que la palabra imponer y la palabra permitir son opuestos. No puedes imponer lo que estás permitiendo. Si estás permitiendo algo, es porque no estás imponiendo nada en su lugar. Entonces, cuando dicen es que el sistema capitalista impone desigualdades, y tú preguntas, ¿cómo las impone? Dicen, las impone porque las permite. Es como para agarrarse la cabeza y empezar a pegarse contra una muralla. Porque, ¿qué te pasa? Sí, ¿Cómo puedes decir que no es que entiendo? no existe el sistema capitalista. Es un error conceptual. Y por eso, bueno, se van siempre de hocico. El capitalismo, comprendido como el libre mercado, no es nada más y nada menos, ¿no?, que la interacción libre entre la gente. Es algo que es producto de la evolución humana. Yo normalmente lo defino como la ausencia de sistema en una situación, en un estado de justicia. Absolutamente, no tiene sistema. No existe alguien que esté controlándolo. Y cuando hay alguien que está controlándolo, ya no es libre mercado y ya no es capitalismo. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿están combatiendo contra qué?
sé, pero es que tienen a este weón de Foucault, que los convenció de que los medios de comunicación funcionan con lógicas de clase de forma organizada para convencer a la gente de que como McDonald's y de que están todos dominados y controlados porque en realidad la televisión te obliga a comprarte zapatillas Nike. Y el argumento es fuerte porque es un argumento que te da la posibilidad, es un argumento que te permite ser irresponsable. No, Ser no irresponsable solamente. en un municipio, porque en realidad usted no toma decisiones, sino que es la propaganda del capitalismo la que está tomando decisiones por usted. Así que haga lo que quiera. Pero va más profundo que eso. Es un pensamiento que tiene un profundo desprecio respecto de la gente común y corriente. Del obrero, de la dueña de casa, de la trabajadora, etc. Porque dice, ustedes son demasiado imbéciles como para reconocer, bueno, cuando les están ofreciendo alguna y tienen que ir a comprarla como si fueran animalitos. Los trata como si fuesen estos perros de Pavlov, ¿ya? Que cuando tocáis una campanita, los weones hacían, no sé, bueno, la tetera, bueno, no sé si viste alguna vez Pinky Cerebro, bueno, el capítulo respectivo. Pero, oye, bueno, no hay nada que desprecie más a la gente común y corriente que el decirle, ¿sabe qué más, señor? Usted no es capaz de tomar decisiones económicas, usted, señor adulto, que hizo su servicio militar probablemente, que está manteniendo a su familia, etc., no es capaz de tomar decisiones económicas por sí mismo. No es capaz de decir qué comprar, cuánto ahorrar, cómo cuidarse para la vejez, cuántos niños tener. Todo eso, bueno, le dicen a los izquierdistas, a la gente, bueno, ustedes son demasiado imbéciles como para tomar esas decisiones, que se nos necesitan a nosotros. Es que hay dos lados del argumento. El argumento, y es súper hedonista intelectualmente. Yo encuentro que el otro día en el podcast que hablaba decía que al final lo que esconde es un hedonismo intelectual. Básicamente lo siguiente, si me aprendo estas dos o tres fórmulas filosóficas básicas, muy simples, soy un filósofo, soy un genio, soy un sabio. Y una vez que soy un sabio, esconde cierto una especie de ética social platónica en la que soy un sabio y por lo tanto todos los demás y el común de la gente no lo es. Yo nomás soy un sabio. Entonces, Y por eso te quedas para gobernarlo. La satisfacción de yo lo sé todo porque manejo estas 3 o 4 fórmulas con las que puedo describir todo el universo. 1, 2, además con eso soy superior y por lo tanto tengo la dictadura del filósofo, ¿no es cierto? El de la que hablaba Platón. Y 3, soy irresponsable, porque la sociedad es la responsable de todo, y todos son irresponsables. En realidad la responsabilidad no existe porque todo sucede en un marco social en el que es inevitable que las cosas pasen de una determinada forma. Aguántate un segundo, quiero clavarte en ese punto. Espérate, te quiero clavar en ese punto. ¿Te das cuenta como los mismos que dicen de que las ganancias se privatizan y los costos se socializan son los buenos que lo hacen en su ideología política sobre esa base? Porque lo que dicen es todos los costos, toda la culpa es social, entonces la sociedad tiene que pagar por la culpa. Pero las ventajas tienen que ser individuales. No hay nada más perverso que esa idea, ¿no? Pero ¿qué le vas a hacer, güey? Y eso es algo que ha infectado profundamente al Occidente. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Francia sobre esa base. Porque, bueno, Francia es el país donde nació la Revolución del 68. Y en cierto punto te tiran el egoísmo y dicen ustedes son unos egoístas, y no es mentira. Pero dicen, pero después hablan de la conciencia de clase, y cuando tú intentas definir la conciencia de clase, no es más que un egoísmo colectivo de personas que comparten una posición frente a los medios de coproducción. Es un egoísmo grupal. Porque la conciencia de clase no significa ser solidario con los ricos, ni que los ricos sean solidarios con los pobres, es un egoísmo colectivo. Entonces ellos critican tu egoísmo individual, pero al final, en el fondo, lo que plantean como respuesta no es altruismo, en verdad, es un egoísmo colectivo, un egoísmo grupal. Lógico, y es un egoísmo que se fundamenta en querer los frutos, pero muy de vez en cuando hablan del esfuerzo necesario para crear los frutos.
Yo no he visto nunca, weón, en un programa del Partido Comunista o un Partido Socialista que los weones describan cómo efectivamente weón, quieren crear riqueza. Jamás. Los weones dicen, aquí ya hay riqueza, repartámosla. Pero nunca dicen cómo quieren aumentar la riqueza, porque no saben. Porque tampoco les interesa, no sé, eso es lo más interesante. Si tú vas al libro Logro del Capital, o sea, ¿cómo se llama esto? Salario y Capital de Karl Marx, el weón lo describe perfecto. Dice, es la alegoría, weón, de la casa y el palacio. Donde el weón dice, no importa qué tanto crezca la casa del trabajador. Si el palacio del rico crece más rápido, el trabajador va a ser siempre infeliz. Eso lo describe exactamente así. Entonces dice bueno, que la felicidad no está en que la casa del trabajador crezca, sino que el edificio cuando el rico cuando se venga abajo. Porque entonces va a estar la igualdad y no va a haber envidia. El fundamento de Karl Marx en esa descripción es que la única razón por la cual la gente es infeliz es porque envidian. Y que esa envidia hay que eliminarla a través del Estado actuando. Y eso lo ves en todos lados. Ahora yo te voy a preguntar una cosa, ¿tú crees? Yo quería pararte un poco porque respecto a lo que dices del esfuerzo, a mí me parece que igual es falaz. El tema del esfuerzo. Yo no creo que el esfuerzo sea tan determinante. Creo que ahí la gente que piensa de esa forma dentro de nuestro bando cae en el mismo problema que tienen los otros con creer que el trabajo es importante. Yo creo que existe la distribución de Pareto, ¿no? Y hay gente que escapa y gente que no escapa. Yo creo que yo puedo esforzarme muchísimo y nunca voy a jugar a la pelota como Messi, punto. Y me puedo esforzar muchísimo y así. Hay una cuestión natural, genética, de personas que son mejores y personas que son peores. Para distintas cosas. Hay buenos que tocan la raja a la guitarra, buenos que tocan mal la guitarra, buenos que son secos para el fútbol, buenos que son malos para el fútbol, gente que es buena para los negocios, gente que es mala para los negocios. Y que claro, hay un componente de trabajo, hay un componente de esfuerzo, hay un componente de sacrificio, no en el sentido altruista de la palabra, sino en el sentido, por ejemplo, de ahorro, a la predisposición genética que tienen ciertos individuos a generar un crecimiento en un área determinada de forma exponencial, porque son exponencialmente mejores, son brutalmente mejores. Si tú mides la diferencia real, práctica, de una persona que tiene coeficiente intelectual de 100 con una que tiene 120, la diferencia en posibilidades de generar ideas nuevas y de construir y de entender ideas complejas no es de punto 20, es de por 10.000. Claro, es exponencial. Y bueno, pero tú tienes, en todo caso, en materia de trabajo, yo sí tengo que decirte que existen factores colectivos relevantes, que son culturales. Si tú ves a los japoneses trabajando en una obra, ¿ya? O ves a los alemanes trabajando bueno, en la construcción, yo he trabajado acá también en la construcción, y los comparas bueno, con Chile. Aquí los pones 8 horas, pero 8 horas, bueno, puta, dándole con todo, bueno. Pero con todo. Y eso, no, termináis hecho bolsa. Pero esa cultura es la que les permitió en 3 años haber reconstruido su país, bueno, en 5 años ser un milagro, ser de nuevo un milagro económico del mundo. Y es una cultura, es un elemento colectivo, no hay que olvidar de que también existen elementos no es tan colectivo. No es tan colectivo. Yo cuando trabajé en la construcción, los demás obreros me odiaban porque yo era bueno para la pega, por decirlo de alguna manera. Odiaban a los peruanos no porque cobraran menos, todo eso de que cobraban menos era mentira, es que los peruanos no paran de trabajar, no se sientan a fumar un cigarro ni conversan. Son impresionantemente efectivos. Tú lo pones a hacer un hoyo y hacen el hoyo a una velocidad el triple de rápida que la del chileno, y no porque estén trabajando más duro. De hecho, el chileno cuando trabaja con más ganas, pero es el ratito en el que trabaja, son los 5 minutos que realmente trabaja, y todo el resto del día no trabaja. Pero estos tipos no, era constancia, estaba todo el día sin parar de trabajar. Y cuando yo estaba trabajando, y yo era jornalero nomás, no tengo estudios de nada en construcción, era como cargar sacos, y era como, ya hay que llevar estos sacos del punto A al punto B, perfecto. Entonces yo agarraba un saco, lo llevaba, lo dejaba, volvía caminando, agarraba un saco, lo dejaba, y estos tipos decían, oye, hey, ¿estás llevando muchos sacos? No, estoy llevando
precisamente los que puedo caminando tranquilamente de un lado a otro con un saco en el hombro. No, tienes que hacer menos porque nos pones en evidencia a nosotros de que estamos trabajando poco. Me odiaban. Y eso entonces no es un factor colectivo, porque si fuera un factor colectivo, el peruano inserto en la cultura chilena habría adquirido esos rasgos de conducta, o yo los No, habría adquirido porque soy chileno no, desde que nací. no, esa es tu equivocación fundamental. ¿Tú crees, weón, de que el solo hecho de compartir un espacio geográfico o un espacio cultural físicamente te hace igual? Eso no es correcto. Si así fuese, entonces realmente la inmigración a Alemania, weón, sería un tremendo enriquecimiento. Puta, si los árabes que llegan, weón, fuesen, weón, en 3 tiempos trabajadores, inteligentes, ingenieros, weón, y químicos, sería un tremendo enriquecimiento para Alemania. Pero eso no funciona. Tenemos a los turcos hace 3 generaciones y, bueno, y siguen pensando en las mismas categorías que pensaban en su país. Muchos de ellos, algunos se han integrado, han asumido la forma de pensar alemana, pero no es la masa. Y cuando yo te hablo de un fenómeno colectivo... Creo que me entendáis algo que yo creo que es más genético, porque los rasgos de la personalidad, estos 7 rasgos que definen la personalidad, conciencia, apertura, y que se dividen a su vez en 2, son varios, pero altos en conciencia, son mayor, los rasgos de personalidad son mayormente genéticos, y las personas que son altas en conciencia, y en eso las razas caucásicas tienden a tener un pic de conciencia mayor que el resto, se definen por ser personas que no pueden quedarse quietas, que no pueden quedarse sin hacer nada, que no pueden flojear porque no su personalidad, su rasgo de personalidad no se lo permite, y en eso no es cultural, eso es genético. Tu personalidad no te permite flojear porque estás pensando qué vas a hacer ahora. Incluso si estás cesante, que cesante, agarré la guitarra y me subí a la micro y compuse una canción y me puse a hacer video de YouTube y a formar un movimiento político, que no son cosas lucrativas, que tal vez no son cosas productivas a nivel económico, pero en el sentido de que no puedo parar de hacer algo. Y en ese Bueno, sentido, eso es un rasgo de la personalidad genético. sí, pero esos son rasgos individuales. Si yo agarro, por ejemplo, a los alemanes, yo te voy a decir una cosa. La razón por la cual los alemanes son tan efectivos creando tecnología es porque tienen una profunda, ¿cómo se llama?, aspiración a ser flojos. El alemán ama algo que se llama la Gemütlichkeit, que es como relajarse tomándose una cerveza, viendo un par de minas, ¿no?, que muestran, bueno, los pechos, bueno, o medio pecho al aire, bueno, y cantar un par de canciones, bueno, en una carpa. Ese es más o menos su ideal, ¿ya? Esa hueá de ir a trabajar no es algo que realmente, bueno, les interese, bueno, tanto. Y por eso crean máquinas. Y crear máquinas es la forma del flojo inteligente para trabajar menos, ¿ya? Por eso crean tecnología. Entonces tú donde tenías 10 hueones, hueón, puta, con un hacha, dándole, hueón, a los árboles, ahora tenías a uno con una motosierra. La motosierra, ¿quién la inventó? El hueón se va para la casa y está menos cansado que antes tú con el hacha. Hizo el trabajo de 10 hueones. ¿Ah? Eso es riqueza. También tiene que ver, hueón, con un sentido de flojera, pero bien aplicado. Sí, pero eso tú estás hablando como de una aspiración, es una aspiración cultural. Te la concedo como aspiración, como deseo. Yo estoy hablando de una condición de la mente, a nivel casi neuronal, de no poder quedarse quieta. Sí, pero eso no es general a los alemanes. ¿No? Bien, tú En tienes, tendencia es mucho más alto en la gente caucásica. Podríamos decir, sin ganas de sonar racista, porque yo no soy racista, pero tampoco me molestaría que alguien dijera que soy racista, porque en verdad me da lo mismo el tema. Los blancos tienen más tendencia genética a tener altos niveles de conciencia, es decir, a ser poco quedado, a hacer cosas, a no quedarse quieto, a que su cerebro funcione de esa forma. Porque obviamente nadie tiene cero conciencia. Cero conciencia significaría que te quedáis todo el día en la cama porque en realidad tienes que estar en una depresión muy profunda para que tu conciencia vaya a cero. Y nadie tiene 100 conciencia porque todos dormimos y todos vamos al baño y hacemos caca. Pero dentro de ese espectro, los rasgos más altos se dan en los blancos, se da el rasgo más alto de conciencia. A pesar de que, por ejemplo, los orientales tienen coeficientes intelectuales promedio más altos,
los rasgos de conciencia son más altos en los europeos. Y tal vez por eso se dieron la paja de recorrer todo el mundo y hacer un montón de guerras y todas esas cosas que son producto de lo mismo. Si el mismo motor mental el que te hace inventar una máquina es el que te hace ir a matar al otro, porque en el fondo no podéis quedarte sin hacer nada y todo lo que pasa te obliga no a ser pasivo, sino a ser reactivo, constantemente reactivo y al mismo tiempo activo, activo, reactivo, y activo y reactivo. No podés quedarte impávido frente a la realidad. Y yo creo que esa selección genética se da porque venimos de climas más fríos que nos hacen necesitar actuar frente a las situaciones, o si no, te mueres. Entonces, la selección natural lleva a que en sectores más fríos haya gente más consciente, sectores más cálidos y hay gente con menos conciencia, pero muchas veces con un alto coeficiente intelectual que tiene que ver con la apertura, y tal vez ahí se dan otras expresiones más artísticas. El punto no es decir que unos son mejores que otros en todo, sino decir que para algunas cosas unos son mejores que otros y para otras cosas los otros serán mejores que los unos. El punto es que yo creo que el rasgo es más genético que cultural, y que si bien hay cosas culturales como esa aspiración al disfrute, es una aspiración, es un deseo, pero no es como tu cerebro funciona internamente. Mira, sí, 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 no. Hay elementos sistémicos que en el largo plazo crean este tipo ese tipo de resultados epigenéticos, como los mencionas. Pero por otro lado, no te olvides de una cosa: el socialismo nació en Alemania. El socialismo es la panacea para el hueón patán y flojo. El socialismo, el liberalismo lo crearon sajones, también alemanes. O sea, para los dos lados tenemos. ¿Ya? Pero hay una weá que es colectiva. Y esa weá colectiva, weá, es una cultura que tiene elementos germánicos muy profundos, la weá democrática. Tenéis el derecho romano, la cultura griega, y todo eso es una mezcolanza que tenemos en lo que es Europa y que importamos nosotros a Latinoamérica. Ahora, en Chile y en Latinoamérica, si tú a la gente les das un sistema relativamente abierto de libertades, los buenos crean riqueza. Y son busquillas también, ¿no? Sí, eso era lo otro que te quería tocar, porque los obreros chilenos, si bien no crean máquinas ni crean grandes tecnologías, yo me daba cuenta de que yo, como mis capacidades intelectuales son más abstractas y son más teóricas, en el momento de estar trabajando yo hacía lo que me decían y cumplía la labor de forma mecánica, sin parar, porque soy un hiperconsciente enfermo que no soy capaz de parar, en realidad no tengo la capacidad de detenerme. Pero veía que los otros de pronto tenían esto de ser busquilla y encontraban ciertas soluciones que no eran grandes cosas tecnológicas, pero soluciones muy ingeniosas de momento, lo chasquilla, por decirlo por manera. El chasquilla, y encontraban, mira, con este palo lo amarramos aquí y pum, y solucionaban un problema mucho más complejo, lo simplificaban con un palito y un alambre y la wea, y eso es parte de lo mismo a otra escala o a otro nivel. La creatividad. Mira, si hay algo con que Latinoamérica realmente podría sacarnos en algún momento del hoyo, es esa capacidad para ser creativo, para pensar más allá de los esquemas ya establecidos, de ser muy crítico. En Europa esa weá se ha ido perdiendo un poco, porque nuevamente el sistema se ha ido cerrando cada vez más y elimina ciertos premios a conducta. ¿Ya? Chile salió de la pobreza no porque fuéramos flojos. Nosotros salimos de la pobreza por el promedio de los chilenos, buenos trabajadores, que se dieron cuenta de que valía la pena trabajar con el sistema de economía abierta. Eso es todo. Y en Alemania se están poniendo cada vez más flojos, porque cuando tenés que pagar el 50% de tu sueldo, la gente dice, bueno, ¿para qué? Y si tomáis una pega extra, en Alemania van a tener que pagar el 75% de impuestos sobre esa pega extra. Nadie toma una pega extra. Y si queréis abrir un negocio, tenéis que cumplir con 12.500 regulaciones entre el Estado federal y la Unión Europea. Nadie inicia un negocio. Entonces todas estas cosas se van intercalando. Yo creo que sí, en Chile tenemos un problema cultural, porque somos menos dados a la honestidad en ese sentido. Los gringos tienen el problema cultural de que, siendo honestos, creen
la gente, bueno, solamente en el largo plazo va a pedir ayuda del Estado cuando la necesite, y no cuando se afloja. Pero un sistema que te premia por ser deshonesto termina creando gente deshonesta. Claro, pero ojo, el chileno, yo hablaba eso ayer con unos venezolanos anoche, que ellos me decían que, claro, que ellos en Venezuela lo que estaban acostumbrados era tener un país relativamente pacífico con muy poca delincuencia. Y que cuando sucedió esto del socialismo y empezó a irse todo a la mierda, empezó a surgir una delincuencia, pero la delincuencia que surgió era una delincuencia que se trataba de eh, que era violenta, directa, de frentemente violenta, es decir, pistola en la cabeza, pásame lo tuyo. Yo les decía que en Chile teníamos siempre un alto nivel de delincuencia de baja intensidad, es decir, que te van a robar, El chureo. pero nunca vas a saber quién fue, no lo vas a ver, no te va a mirar, no va a sacar una pistola, olvídalo. Va a entrar a tu casa cuando tú no estés, va a agarrar el celular cuando estés mirando para otra parte, va a sacarte la billetera en el bolsillo sin que te des cuenta. Y eso es cultural. Hacia Esa la cultura de mucha vergüenza, somos un pueblo muy vergonzoso, de mucho miedo al ridículo y al mismo tiempo de saltarse las reglas. Y entonces se premia culturalmente a aquel que ha sido capaz de saltarse las reglas sin que lo pillen. El pillo. Exacto. Bueno, en Y Venezuela en ese sentido somos un país más dado a tener muchos más problemas psiquiátricos porque la gente en realidad está sola. En realidad en Chile no tienes pareja, porque en cualquier momento eres víctima de una infidelidad, es muy normal, muy común. No tienes familia, porque en cualquier momento tu tío hace un negocio medio chanchullo y te apuñala por la espalda. No hay lealtades, porque la falta de honestidad destruye las lealtades. Y en el fondo las personas después, en algún momento de su vida se van a dar cuenta lo solas que están, o lo solos que estamos. Y si no tenéis la suficiente fortaleza de carácter para encontrarte solo frente a la realidad, mierda, se te cae un buen pedazo de mundo encima, sobre todo si te creíste que en realidad tenías amigos, polola y familia. En Chile eso no existe. No tenía amigos, familia y polola. Creís que los tenía, hay una máscara de eso. Pero no hay una realidad verdadera detrás. Absolutamente. Espérate un segundo, vuelvo al tiro. Ya. Tenemos al Giovanni trabajando en el hotel, así que voy a seguir yo con este tema. Pasa que yo creo que el mayor asunto es genético, a pesar de que Giovanni dice que lo que más importante es culto cultural, yo creo que lo más importante es lo genético porque está a simple vista, o sea, hay gente que desde chiquitita es mejor para algo y eso se da también a nivel colectivo porque los países y las naciones son grupos de personas que básicamente se han dedicado a tener hijos entre sí durante un largo tiempo, se han dedicado han muerto por las mismas razones. Si tú vives en un mismo espacio geográfico con las mismas personas durante miles de años o cientos de años, las epidemias que los afectan a todos son las mismas. Entonces los que sobreviven a esas epidemias tienen los mismos rasgos genéticos. En ese sentido, yo no sé, no sé si eso es racismo, pero a mí me parece que eso es de lógica más elemental que puede existir. Un grupo de personas obtiene ciertos rasgos porque está dentro de un mismo entorno, dentro de un mismo ambiente y reproduciéndose entre sí durante un mayor tiempo, y eso lo va a determinar en muchos aspectos. Eso es lo que yo creo. Racismo sería decir que un grupo es mejor que el otro desde el punto de vista moral y tiene derecho a explotar al otro grupo por esa superioridad moral. Eso es algo que nosotros los libertarios no diríamos jamás, no se nos ocurriría jamás. Cada grupo tiene sus ventajas, cada grupo tiene sus desventajas y eso hace al mundo ser un lugar interesante, somos distintos y ser distinto es una cosa espectacular. ¿Ah? Eso de querer ser todos iguales, yo no entiendo, en primer lugar, ¿con quién quieren ser iguales? Todos los hombres quieren ser iguales a quién. Las mujeres quieren ser iguales a quién. Ok, si todas quieren ser como Jennifer López mil amores, pero no las va a hacer felices. Esa es la idea.
Y partiendo y volviendo al tema de la familia en Chile, sí, en Chile me han contado el cuento de que el pasto del vecino siempre es más verde, de que la infidelidad no es, que, como te lo explico, de que la familia ya no es tan importante, de que ser feliz, o sea, de que cumplir con tus expectativas sexuales, bueno, lo que sea, es más importante que mantener tu estructura familiar y social organizada. Y eso a nosotros nos ha costado, bueno, un par de puntos de crecimiento al año, en primer lugar. Le ha costado a la gente ser pobre, porque te voy a decir una cosa, una de las principales razones, ¿no?, de la pobreza, ¿no?, es vivir en familias separadas. Nos ha costado mayor criminalidad. Pero Chile siempre ha tenido, nunca, o sea, Chile tiene un solo periodo en la historia donde más de la mitad de los niños nacen dentro de familia constituida, y ese periodo se da entre los 60 y los 80. Antes de No, los claro. 60, antes de los 60, sí, antes de los 60, antes de 1960, más de la mitad de los niños en Chile nacían fuera de familia constituida. Desde la llegada de los españoles hasta 1960, más de la mitad de los niños en Chile nacen fuera de familia constituida. Entre los 60 y los 80, surge la familia constituida en Chile como fenómeno mayoritario. Y a partir de 1990 vuelve a ser minoritario. Entonces, decirte que en total de la historia de nuestro país, el 70% de los chilenos que han nacido fuera de familia constituida. El 70%. En total de todos los chilenos que han nacido en la historia, 70% nacieron sin papá, fuera de familia constituida. Por eso somos una sociedad remora también. La sociedad chilena es una sociedad matriarcal por donde se la vea. Cuando una feminista me dice, vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Patriarcal de dónde? Si Chile es un país creado por mujeres. Totalmente creado por mujeres. Sí. Bueno, y si comparas los resultados, porque existen estudios sobre el tema, comparas los resultados de niños que crecen en familias uniparentales, solamente con mamá, bueno, con los niños crecidos en familias biparentales, estructuradas. Los niños de familias bien organizadas y bien estructuradas tienen un salto generacional importante en comparación con esto. Menor consumo de droga, menor tasa de suicidio, menor posibilidad de ser infiel en el matrimonio, mayor capacidad de amarse sentimentalmente. Son puros puntos positivos en comparación con los niños nacidos en familias disfuncionales. Y no hay que ir tan lejos, no hay que ir tan lejos. Mira, todos hemos tenido, por lo menos yo tengo hijos, yo soy separado. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir en la misma casa con la mamá de los niños, y después separados, nos damos cuenta del deterioro económico que genera. Solo por el hecho de repartir gastos, ya tienes un deterioro económico gravísimo. Imagínate lo que impacta eso en tu capacidad de capitalización personal, o en tu capacidad de iniciar un negocio chico, bueno, lo que sea. ¿Ya? Y lo que eso impacta entonces en el largo plazo para toda la sociedad. Es un mal negocio para la sociedad de que la gente se divorcie. Es un pésimo negocio que no se case. Es un muy mal negocio, de que los hombres no se casen y tengan hijos a edades relativamente tempranas. Porque los hombres son civilizados por las mujeres. Entonces, cuando no te civilizan, es la hora como nosotros. Claro, yo creo que soy bastante civilizado a pesar de no estar casado en este momento. Lo que planteo es que nosotros somos mucho menos sistémicos, somos mucho menos capaces a ver cómo te lo explico. Estamos menos interesados en lo que es la actividad económica. En que las cosas funcionen. En que las cosas funcionen. En muchas cosas nosotros andamos en lo que a nosotros nos interesa. Pero desde el punto de vista de la sociedad, de los niños, de las próximas generaciones, etc., es una mala elección. O sea, si tú dejáis la testosterona, si tú dejáis la testosterona libre albedrío de la testosterona, tienes lo que tienes como en una barra de fútbol, así como el ejemplo moderno de lo que es testosterona dejada en libertad total, es una hinchada de fútbol. En el fondo, cuando tú dejas la testosterona hacer lo que quiera, lo que termina haciendo es, nos juntamos con los colegas y vamos a ir a matar a los no sé cuántos y le vamos a ir a quitar sus mujeres. Y les vamos a quitar lo que tienen y los vamos a matar.
y después van a venir los otros no sé cuántos y tenemos que defendernos, básicamente. Así funciona la estructura mental del hombre y eso transformarlo hacia una estructura mental de trabajar, ganar dinero y construir una cosa sistémica que funcione, requiere de un proceso muy profundo de autoadoctrinamiento ético, que es lo que he hecho yo y lo que hacen muchos hombres que son extremadamente civilizados, sobre todo la gente, los libertarios, son extremadamente civilizados, sin necesidad de estar casados, pero porque tienen una cuestión de un adoctrinamiento ético, de la no agresión, de la autopropiedad, de conocimientos, que no le podía hacer que todo el mundo sepa. Necesita que la mayoría de la gente tenga cierta estructura familiar en la que la mujer al hombre, el funcionar sistémicamente y dejar de andar hueando con el resto de los amigos, ir a quemar a los enemigos y quitarles las mujeres. Y, ojo, el mayor problema es que hoy en día la mujer se está criando, se está creando una idea de que ella también, en vez de ser mujer y poner al hombre, ponerle la raya al hombre y decirle, a esta hora ya no se sale, usted es un hombre casado, quédese con su familia, en realidad le están imponiendo una visión cultural totalmente opuesta a eso. Salga con el hombre. Entonces tú vas ahora a ver las hinchadas de fútbol y está lleno de mujeres con sus pololos que van a pegarle a los del otro equipo con la polola. Y que están ahí emborrachándose con la polola. Esas no son actitudes femeninas, y no porque sea un estereotipo social, es porque así ha funcionado el ser humano toda la historia. El hombre se emborracha y pelea con todo el mundo hasta que una mujer le dice que te hay acá y te voy a dar sexo solamente si te portáis bien. Exacto, exacto. Eso es la base de la civilización. Mira, si los hombres hubiesen vivido solos de la edad de piedra, habríamos inventado la tele, la cerveza y una pelota de fútbol. Y el resto viviríamos en ruta, weón. ¿Ya? Entonces, bueno, a mí me parece, bueno, esta weá del feminismo, bueno, que viene de Europa, de todo el tema que dicen que las mujeres son oprimidas. Váyanse a Arabia Saudita y vean lo que es estar oprimidas. Estas civilizaciones son civilizaciones creadas por mujeres. Son civilizaciones, bueno, que han tenido éxito o que tuvieron éxito porque las mujeres fueron capaces, con ayuda de la iglesia, ojo, de meter a los huevones en cintura. De obligarlos, weón, a cumplir con sus deberes con respecto a la familia. Y esa weá, weón, ahora cuando dicen, no, esta iglesia es mala, weón, es represiva, y la weá. Claro, weón, puta, weón, tiene más errores, weón, que para que vamos a venir con cuestiones. Pero el punto de vista civilizatorio. A ver, la iglesia históricamente ha sido una cosa que, sumando y restando, te queda en cero. Que ha hecho cosas horribles, pero la gente falla en ver que ha hecho también tantas cosas buenas como cosas horribles ha hecho. Mucho más cosas positivas que negativas. Mucho más. Cuando me sacan la Inquisición, yo digo, oye, bueno, la Inquisición mató, y las cifras, esas son cifras oficiales, bueno, en 500 años, 8.000 huevones. 8.000. Bajas, pues, bueno. No es nada. Pero lo que hizo por en ese mismo periodo, el Islam habrá matado 200 millones. No sé cuánto, pero en todo caso, con la Revolución Francesa, bueno, en los primeros 3 meses mató a 300.000. Entonces no vengan con weá, ¿quién es más humanista? Lo que sí, lo que eliminó la Iglesia Católica, bueno, en Europa fue, bueno, el tener muchas mujeres. Ellos impusieron, bueno, o lograron imponer la idea, bueno, del matrimonio hombre-mujer, bueno, que son un equipo de trabajo. Y con eso aseguraron a la mujer, porque le aseguraron el trabajo, el producto del trabajo del hombre. O sea, Joanne, ¿cómo te lo digo? Las sociedades, y esto está estudiado, las sociedades que son poligámicas son sociedades más violentas, donde, ojo, no la mujer, el hombre disminuye su esperanza de vida en más o menos un 20% en relación a una sociedad monogámica. Y donde hay mucho más violencia. Y esto responde al mismo argumento que tiene la izquierda respecto a de que la desigualdad genera delincuencia y todo eso. Porque si hay un guan que tiene 7 mujeres y otro que no tiene ninguna, las posibilidades de que el que no tiene ninguna sea un violento son muy altas. Eso, simplemente hay una cantidad estratosférica de hombres jóvenes que no sufren el proceso civilizatorio, bueno, que les daría una mujer. ¿No? Y eso, bueno, ¿qué más es que bueno, que ir a matar a su vecino? ¿No? O tratar de conseguirse, bueno, a través de la vía violenta, bueno,
la mujer de otro. Entonces, yo creo, weón, de que en general existe una comprensión muy desfasada de la realidad de lo que ha sido el rol de la mujer en nuestra civilización. Y el creer, weón, de que la mujer ha sido la oprimida está completamente tirado a las mechas. A ver, volviendo al tema del trabajo, por ejemplo, las mujeres y el trabajo. La mujer siempre tuvo que trabajar, siempre. La cantidad de mujeres en una sociedad hasta el siglo XX que se podía dar el lujo de quedarse en la casa y tener nana, era quizás el 10% de la población. El resto siempre tuvo que trabajar. Recién el capitalismo y la revolución industrial, la posterior, le permitió a muchas mujeres quedarse en su casa con sus niños. Es un tremendo logro civilizatorio. Y Esa es justo en ese momento, la revolución de los años 50, de Estados Unidos en los años 50, que de Alemania, es la gran revolución occidental porque la mujer eh, podía o quedarse en la casa y no hacer nada porque en realidad, o sea, o hacer muy poco porque en realidad empezaron a surgir estas cosas que antes no existían. La gente no entiende esto. Antes no había lavadoras, no había refrigeradores, no había agua potable. Jódete, el 90%, el 99% de la población femenina tenía que trabajar en la casa porque no era como compartamos las labores del hogar, no se podía. Alguien tenía que ir a buscar agua al pozo, hervirla para que no estuviera mala, cortar leña, prender el fuego para cocinar, cuidar a etc. los animales. Entonces, claro, y despellejar a los animales, etcétera. Al final, en los años 50 en Estados Unidos surgen dos cosas. Surge uno, la mujer con tiempo libre, y surgen los adolescentes. Porque la tremenda expansión de riqueza permite que los cabros de 14 años ya no tengan que trabajar. Y ya más de la mitad de los jóvenes no van a la fábrica, sino que van al liceo, y después en la tarde se juntan a tomar una cerveza con los amigos y inventan el rock and roll. Y inventan las discotecas, y inventan y generan una revolución cultural occidental fundamentada en una prosperidad que no es natural, está creada por unos niveles de acumulación grotescos. Bueno, a ver, momento, si es natural, no es artificial. Es la naturaleza, weón, de la libertad aplicada a la economía. No es natural en el sentido que no ha estado siempre. Ah, bueno, digámoslo de esta manera, yo me veo históricamente los paralelos, ¿ya?, entre las ciudades ricas y los pueblos pobres. Las ciudades ricas italianas eran ciudades libres. Las ciudades ricas, bueno, en la Alemania de la Hanse, de la Liga de Comercio, La Liga Asiática. eran libres. En Alemania existe un dicho que decía que el aire de la ciudad te hará libre. ¿Por qué? Porque te libera, si tú vivías más de un año en una ciudad, te liberabas de todas tus obligaciones feudales. Pasabas a ser un hombre libre. Y las ciudades, bueno, mira, las ciudades, mírate Colonia con su catedral. Hay que tener plata. Si tú vienes acá a Europa y te ves las casas que están aquí desde el año 1300, hechas, bueno, pero sólidas, no cualquier hueá, también de los campesinos, etcétera, con casas que hoy en día siguen siendo un lujo. ¿Te das cuenta, ¿no?, de que la libertad que había acá, ¿no?, era mucho, es la base, ¿no?, de la riqueza? Los campesinos acá se levantaron, ¿no?, en revolución, y hicieron revolución porque aplicaban el impuesto del 10% por la iglesia. Hoy en día pagan 50% y nadie hace revolución. Esa hueá yo no la entiendo. Y si hacen revolución, la hacen para pagar más impuestos. Hay que ser un imbécil. Claro, o sea, bueno, siempre está ese meme que dice, bueno, la revolución americana, la de la fiesta del té de Boston, fue por un Claro. aumento de como del 1%, del 0,5% en el té. Y ahora el gobierno te sube 10% cara raja de un día para otro y aguántate. Claro. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Yo esa hueá no la entiendo. Bueno, vamos a ver en todo caso. Ahora, bueno, tenemos a Trump. Si baja la hueá al 15%, sigue siendo un robo. ¿Ya? Pero es un robo menos terrible de lo que había antes. Y ojalá que le bajen los impuestos. No, menos. Yo a la gente le digo lo siguiente. Porque me dicen, ¿pero qué quieres? ¿Quieres vivir en un mundo sin impuestos? Y bueno, idealmente sí.
Pero más importante que lograr un mundo sin impuestos, que sería como el ideal, es como una utopía, en el fondo lo que a mí me interesa es que si tomamos conciencia de que para cobrar impuestos tenemos que privar a una persona de su vida, de su individualidad, de su libertad, y amenazarla con una pistola para quitarle su plata, entonces si tomamos conciencia, somos sumamente conscientes somos éticamente responsables de esa acción que estamos realizando como sociedad, vamos a ser mucho más vigilantes en cuánto cobramos y en qué lo gastamos. Y no vamos a gastar 1.000 millones de pesos chilenos en un concierto, en un festival de rock en Concepción, que es lo que gasta el Estado Mira, chileno hoy en día todo el año. te voy a agudizar incluso el argumento. Cuando tú le quitas plata a la gente, le estás quitando vida. Porque tú tienes un solo recurso que es limitado en tu existencia, absolutamente limitado, y es el tiempo que tienes tú. Y cuando tú trabajas, tienes que invertir ese tiempo normalmente en hacer algo que no quieres hacer. Y cuando te cobran impuestos, lo que te están haciendo es quitarte el tiempo que trabajaste. Y que podrías haber, de no existir los impuestos, haber invertido en otra cosa. Los impuestos, la plata no es nada más que la descripción física del tiempo que tú invertiste en conseguirla. Y cuando te quitan tu vida, te quitan parte de tu vida. Eso es, bueno, yo creo, bueno, una de las cosas más terribles que tú puedes hacer a un ser humano. Y lo peor es que Porque cuando lo plantean desde la plusvalía marxiana, desde la visión de la explotación, es súper claro para ellos. El empresario te está quitando tu vida, te está quitando tu vida, pero el Estado que te cobra 50% no te está quitando tu vida. El, 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 ¿Cómo se llama esto? El empresario que está sacando una ganancia del 10 o el 12% sobre el capital y que menos de la mitad de su capital es trabajo, o sea, deuda de corto plazo, que es trabajo, sino que más de la mitad es capital, es capital físico, instalaciones, autos, maquinaria, etcétera. Y sobre todo ese capital, dentro del que los trabajadores representan menos de la mitad, saca un 10% de ganancia, te está robando tu vida. Pero el Estado, que te está sacando el 50% de tu sueldo, no, ese no te está quitando tu vida, porque eso es lo normal. al empresario, lo interesante es lo siguiente, al empresario yo le arriendo voluntariamente mi tiempo y recibo algo a cambio. También. Al Estado, con respecto al Estado, no existe voluntariedad posible. O sea, la plata me la quita así. Pero mira lo que digo yo, cuando una persona me quiere, está tosuda y no quiere dejar de lado la teoría de la explotación. Yo le digo, bueno, vale, te lo concedo. El empresario le quita al trabajador una parte de su trabajo. ¿Cuánto? Menos del 5%. ¿Cómo que menos del 5%? Menos del 5%. ¿Pero cómo puedes decir eso? Mira, a ver, el empresario tiene una empresa. Ya, la empresa está compuesta por 60% capital físico y 40% deuda de corto plazo, es decir, sueldo, ¿vale? Bien, es decir que menos de la mitad de la empresa son trabajadores. ¿Hasta ahí todo claro? Todo claro, ya. ¿Cuánto es el promedio de ganancias sobre capital en el IPSA? Índice de precio de acciones de Chile. ¿Cuánto es el promedio? 11%. Vale, 11%. Es decir, que este bueno está sacándole un 11% al total 100, del cual los trabajadores son solo un 40%. Es decir, que más o menos está explotando a los trabajadores en más o menos un 5%. Si es que lo explota, si es que concedemos que lo explota, es un 5%. Y luego, ¿cuánto pagas tú de impuestos? 50. Y entonces, ¿cómo tú me puedes decir que es el empresario y no el Estado el que te está explotando? ¿Cómo puedes tener una comparación de 5 a 50% y decirme que el 5% que te quiten 5% es súper malo y te están robando tu vida? Y luego viene otro y te quita 50% y decir, no, está bien, vivimos en sociedad. Bueno, religión. En algo tienen que creer la gente que ya no cree en Dios. Claro. Ya los buenos les andan prometiendo el cielo, solamente que le prometen el cielo en la tierra. Yo personalmente creo más en el cielo que aquel que se puede hacer acá. Porque aquí ya hemos demostrado que la hueá no funciona. ¿No? Oye, viejo. Ya, vamos a terminar. Joanes, esto era panorama mundial y terminamos hablando de pura filosofía. Retomemos, Sí. tírate un cierre como de unos 5 minutos
con respecto a cosas importantes del mundo, de la política internacional, para terminar. Bueno, cerrando, en Francia bueno, nos vemos con una elección, enfrentados a una elección mucho más reñida de lo que habíamos creído. Podría la cosa también terminar con una presidenta Le Pen. Estados Unidos, bueno, con su política económica, si pasan las reformas tributarias que están proponiendo, va a sacudir completamente el escenario mundial, el escenario económico mundial. Bueno, Venezuela, de la cual esta vez no hablamos, está cada vez más, está cayéndose a pedazos. Vamos a ver cuándo va a levantarse el primer regimiento, porque ahí yo veo que la guerra civil ya no es evitable. Y en el resto del mundo vemos que todavía las tensiones en Norcorea siguen subiendo, pero ya parecen estar todos acostumbrados a las amenazas del hijo del único gordo en Norcorea, ¿no? Y parece que la cosa se está calmando también. Vamos a ver para dónde va ese hito. En todo caso, si existe dos noticias que van a ser extremadamente relevantes para el futuro de Chile también, son la de los impuestos en Estados Unidos e interesantemente la de la elección en Francia, porque la elección en Francia podría liquidar a nuestro segundo socio comercial más grande del mundo, en el mundo, que es la Unión Europea. Podría ser el fin de la Unión Europea como un parámetro político y económico. Así que vamos viendo. Interesante es la cosa de todas maneras, como dicen los chinos, cuando te desean mal, que vivas tiempos interesantes, nosotros vivimos tiempos interesantes. Ojalá que sea para bien en este caso. Ya, entonces me despido y se despide Giovanni también. Despídete. Saludos. Buenas noches. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario y que tengan una excelente noche y una excelente semana. Mañana voy a estar en la protesta del 1 de mayo haciendo preguntas incómodas. Voy a ir con casco porque ya saben, esa gente es violenta. Pero vamos a ver qué pasa. Así que espero que estén atentos a ese video. Nos vemos, chicos. Tengan una excelente semana. Buenas noches.